Buenas tardes a todos. Ok, el tema es muy general, son los aspectos económicos del cambio climático. Realmente este es un tema muy amplio y para restringir la charla realmente uno tiene que seleccionar bien qué cosas presentar, porque es algo que podría dar para bastante tiempo de presentación. Por lo tanto, espero que aquello que haya seleccionado sea más o menos de su interés. Lo primero que quería decir es que desde el punto de vista económico, el cambio climático es algo que en la disciplina económica nosotros atendemos y que ha derivado en una corriente bastante importante de análisis y generación de conocimiento. Y esto ha sido concomitante con el tratamiento de estos mismos temas de otras disciplinas como la biología, como la climatología, la agronomía, sociología, y en realidad uno podría pensar que la mayoría de las disciplinas en algún sentido pueden tener algo para decir sobre el cambio climático. En términos más generales y yendo a los aspectos económicos, desde economía el cambio climático, el estudio del cambio climático entra en un área que es un poco más amplia, que estudia los aspectos económicos de los recursos naturales, ¿sí? Y dentro de los recursos naturales, a grandes rasgos uno podría clasificar como el aire, el agua, el suelo y la energía, muy grosso modo. El estudio del cambio climático entraría dentro del tratamiento del aire como recurso natural, pero todos bien entendemos que los recursos naturales están muy entrelazados entre sí, entonces el tratamiento desde cualquier punto de vista del aire también estaría relacionado con el tratamiento de otros de los recursos naturales. O sea, es difícil analizar, por ejemplo, el cambio climático sin tener en cuenta qué ocurre con el agua o sin tener en cuenta qué ocurre con el suelo. Entonces, en ese sentido también yo me voy a estar restringiendo simplemente al tratamiento de los impactos en el aire y que de alguna manera se reflejan en el cambio climático. Entonces, como en economía nosotros estamos bastante acostumbrados a estudiar o separar el análisis de los temas, por ejemplo, entre aspectos macroeconómicos y aspectos microeconómicos, acá podemos hacer algo similar y el estudio del cambio climático por parte de la economía uno lo podría dividir en el estudio de los aspectos macroeconómicos y los aspectos microeconómicos. Para poner algunos ejemplos, el cambio climático y a nivel macroeconómico uno lo puede pensar como, por ejemplo, cuáles son los impactos a nivel agregado, a nivel de una región, a nivel de un país o incluso a nivel global, de cuáles son los impactos económicos del cambio climático. Y por el lado por el lado microeconómico, en general uno apunta más hacia los fundamentos micro de las decisiones que toman los productores, que toman los agentes económicos, que toman los ciudadanos, que de alguna manera tiene un efecto sobre el cambio climático. Pero también uno podría estudiar el efecto inverso, llamémosle el efecto inverso, de cómo el cambio climático lo afecta a los individuos o a las personas, a los agentes económicos individualmente considerados. Entonces, voy a poner algunos ejemplos de estas dos cosas, simplemente como para mostrar cómo un economista trabaja en este tipo de cosas. Por ejemplo, en cuanto a los impactos a nivel agregado, se me ocurrió mostrarle dos cosas, una a nivel global y otra a nivel más nacional. Por ejemplo, el costo social del carbono es, cuando tenemos nosotros
las actividades humanas que generan impactos en el clima, una de ellas son las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, en este estudio por un autor de la Universidad de Yale que se llama William Nordhaus, a través de la generación de modelos a nivel global que combinan una importante cantidad de impactos que las actividades humanas tienen, sobre todo en actividades de diverso tipo, ¿no? Acá tenemos actividades agropecuarias, actividades industriales, como decía, de diverso tipo, cómo esas actividades tienen impactos en el clima. Y luego, cómo esos impactos en el clima, aquellos que pueden estar traducidos a cambio o verse reflejados en el cambio climático, cómo estos aspectos generan un costo a nivel global. Entonces, por ejemplo, en estos estudios de Nordhaus, que en realidad él es, digamos, el autor principal, pero acá hay una serie de investigadores bastante amplia, llegan a determinar cuál es el costo social que tiene para, a nivel global, de una tonelada de carbono emitida por cualquier actividad que se desarrolle a nivel, en el planeta. Entonces, ¿por qué sirve esto? Bueno, porque si uno luego quiere evaluar cuál es el impacto que tiene una determinada actividad, el impacto a nivel agregado o a nivel global que esa actividad tiene, claramente esto nos puede ayudar a cuantificar esos efectos. ¿Okay? Yo obviamente no voy a entrar en qué tipo de modelos se utilizan acá, porque esto es algo bastante profundo, ¿no? Después, por ejemplo, podemos considerar algo a nivel nacional. Una de las formas en la que el cambio climático se exterioriza o el cambio climático se manifiesta en las distintas actividades de los agentes económicos es a través de cambios en el clima. Esos cambios en el clima, por ejemplo, uno de ellos, y que es el más connotado a nivel nacional, para nosotros es la ocurrencia de sequías. En un estudio que se hizo, por ejemplo, en el Ministerio de Ganadería, acá lo que se llevó adelante es un estudio bastante descriptivo sobre cuáles son los impactos que una sequía tiene en un país a partir de un evento específico en el año, si no me equivoco, 2010, y a partir de ahí, cuáles son los encadenamientos que se generan a nivel nacional por esa sequía. ¿Qué pasa? En la sequía hay impactos productivos que tienen que ver con pérdidas de producción ganadera, pérdidas de producción agrícola, pérdidas de producción hortifrutícola, entre otros. Y bueno, en economía lo que se hace a partir de ese estudio descriptivo, digamos, de los impactos que hay, bueno, cómo esos impactos en un determinado sector luego se trasladan al resto de la economía. Entonces, ¿esto por qué sirve? Y bueno, porque de alguna manera tener contabilizados los impactos que este tipo de eventos puede generar lleva a que desde las políticas públicas se puedan generar una serie de instrumentos para tratar de mitigar los efectos de este tipo de eventos. Voy a mostrarle en algunas slides más adelante algunos ejemplos de esos. En términos de los fundamentos microeconómicos, acá quiero ir un poquito hacia atrás y explicar por qué el cambio climático es un área de bastante interés dentro de la economía. Bueno, en economía nosotros consideramos que
el problema del cambio climático de alguna manera está vinculado a la existencia de fallas de mercado. En particular, no tanto el cambio climático como tal, sino más bien las emisiones de gases de efecto invernadero. Las emisiones de gases de efecto invernadero desde las actividades productivas podrían considerarse como una externalidad, ¿sí? Porque si yo desarrollo una actividad productiva que emite gases de efecto invernadero, esos gases de efecto invernadero son quienes provocan el cambio climático y el cambio climático es después quien afecta a los demás agentes económicos a través de sequías, inundaciones y distintas variabilidades del clima. Eso es específicamente la externalidad, pero el origen de esa externalidad está en las emisiones de gases. Y resulta que, salvo en algunas situaciones particulares, el carbono o los gases de efecto invernadero, el carbono por citar alguno de ellos que se emiten, no tienen un mercado que los valore. Esto quiero ser preciso porque en realidad hay algunas situaciones en las cuales existen mercados de carbono, pero podríamos decir que hoy en día eso no está tan generalizado como se hubiera creído que iba a estarlo. Entonces estos mercados son muy segmentados, son muy regionalizados, pero por ejemplo en nuestro país, incluso para toda Latinoamérica, estos no existen. Entonces, si no existe un mercado para el carbono no necesariamente tiene un precio y el productor que realiza sus actividades productivas y emite gases de efecto invernadero no necesariamente está contemplando esa externalidad. Entonces, como el productor no internaliza esa contribución, no internaliza ese daño ambiental que está realizando, no tiene incentivos de ningún tipo para limitar las emisiones. Entonces aquí entra, como ustedes ven, la palabra incentivo. O sea, y acá en el tratamiento de los incentivos o en el estudio de los incentivos de los agentes económicos es donde en economía tenemos bastante para decir. Uno de los principales temas de estudio en economía es cómo lograr afectar los incentivos de los productores para que justamente internalicen esa externalidad que están generando. Y ahí hay una serie de instrumentos que son apropiados para justamente afectar esos incentivos. Ahora, que esos instrumentos se lleven a cabo, que se implementen y que funcionen bien, eso es un tema que también se estudia en economía y que tiene que ver mucho con la institucionalidad, con la economía política de este tipo de problemas y cuestiones de ese tipo. Yo hasta ahora les he estado hablando un poco de gases de efecto invernadero, de emisiones de gases de efecto invernadero. Déjenme darle un breve pantallazo a qué nos referimos específicamente con eso. En general, hay tres gases que son los principales que provocan este efecto invernadero. Son el carbono, el óxido nitroso y el metano. Ahora, si bien uno puede en una actividad determinada emitir 1 tonelada de cada uno de esos gases, por ejemplo, el efecto que eso tiene en calentamiento global, que es en definitiva lo que se piensa que está provocando el cambio climático, es bien diferente. Entonces, de ahí que surge lo que se llama el carbono equivalente. ¿Qué es eso? Bueno, 1 tonelada de carbono tiene un potencial de calentamiento global de 1. Mientras tanto, el óxido nitroso, ¿sí? Que ahora les voy a poner un ejemplo de dónde se emitiría óxido nitroso, dónde se emitiría ese gas, tiene un potencial de calentamiento global de casi 300 veces. O sea, emitir 1 tonelada de óxido nitroso implica emitir casi 300 toneladas de carbono. Y después el metano, que es otro gas de efecto invernadero, tiene un potencial de calentamiento global también más alto que el carbono de 21 veces. ¿Para qué sirve esto?
Bueno, este potencial de calentamiento global sirve porque, sin importar cuál es la actividad que se realiza, la actividad productiva que se realice y que genere estas emisiones de gases, uno puede poner a todas esas emisiones en una unidad común, ¿sí? Y si uno quiere valorar en términos económicos cuál es, por ejemplo, el precio que uno le asigna a una tonelada de carbono emitida, lo puede hacer independientemente de cuál es el gas que en primera instancia se está emitiendo. O sea que esto es moneda corriente en esta literatura y en definitiva no importa cuál es el gas que se está emitiendo, nosotros podemos evaluar los impactos para cualquiera de ellos tres. Luego hay una discusión bastante importante en cuánto es exactamente este número, si es 298 o si es 310. Eso depende de cuestiones más físico-químicas, de cuánto permanece el gas una vez que se emite en la atmósfera, si uno contempla 100 años, 50 años o cosas de ese tipo. Y otra cosa que está asociada a los precios es lo que hablaba recién de que dependiendo de cómo está conformado el mercado de los oferentes de gases de efecto invernadero, o sea, de los emisores de gases de efecto invernadero, y hasta qué punto se está internalizando esas emisiones en las funciones de producción, en las funciones de utilidad de los agentes económicos, es el tipo de mercado que vamos a tener y, en definitiva, el equilibrio de ese mercado y al precio al cual se va a estar transando o se va a estar valorando una tonelada de carbono. Entonces, acá hay un rango muy amplio de precios que van desde menos de $1 por tonelada de carbono emitido a más de $100 por tonelada de carbono emitida. Entonces, esto es un poco... para nosotros como analistas en estos temas es bastante desahuciante porque no puede ser que una tonelada que tiene un efecto de calentamiento global en cualquier parte del mundo, o sea, no importa si yo la emito acá o la emito en otro continente, dependiendo dónde sea emitida, tiene una valoración diferente simplemente por la estructura de mercado que existe en ese lugar donde se está emitiendo. Entonces, por ejemplo, en California y la región y los estados aledaños a California e incluso algunos estados de Canadá, propiamente dicho, tienen su mercado de créditos de carbono con un precio de carbono determinado. La Unión Europea tiene, a través del European Trading System, también un mercado que está segmentado del otro y con un precio sensiblemente más bajo. Después, si vamos a China, también hay algunos estados, provincias de China que también tienen sus mercados y que están completamente segmentados con los otros. Otro aspecto bastante... que posiblemente ustedes hayan escuchado hablar cuando se mencionan los impactos del cambio climático y qué acciones pueden llevar adelante los agentes económicos para de alguna manera ayudar a que estos problemas no se agraven o a cómo sobrellevar los impactos de estos fenómenos, es lo que tiene que ver con la mitigación y la adaptación. O sea, es la mitigación del cambio climático y la adaptación al cambio climático. La mitigación del cambio climático busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para no seguir alimentando el problema del cambio climático. Si los gases de efecto invernadero son quienes... a ver, esto
es lo que la literatura en general está diciendo, aunque hayan, más allá de que haya opiniones que están completamente o diametralmente en contra de que esto efectivamente es así, el cambio climático, los gases de efecto invernadero son algunos o quienes provocan los problemas del cambio climático. Entonces, la mitigación lo que busca es la reducción o estrategias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y es un impacto de largo plazo, porque el cambio climático en general y el calentamiento global se viene gestando desde hace unos cuantos años, entonces revertir el problema no es algo que se haga de un día para el otro. O sea, una tonelada de gas de efecto invernadero no emitida hoy tiene un impacto de largo plazo. Pero nosotros estamos, de alguna manera, viviendo los impactos del clima hoy. Entonces, lo que también ha cobrado una relevancia importante en estos ámbitos es la adaptación al cambio climático. Básicamente es qué pueden hacer los agentes económicos para sobrellevar los impactos del clima. Estos impactos del clima en general están asociados a la variabilidad climática, ¿sí? Al hecho de tener, por ejemplo, este año, a principio de año, una sequía importante, o sea, eso quiere decir es un déficit de lluvia muy alto, cuando en el año anterior tuvimos excesos de lluvia, por lo menos en determinadas regiones. Y esos excesos de lluvias que provocan inundaciones. En realidad, lo que hay bastante consenso es que estos fenómenos se están volviendo cada vez más repetitivos, pero a su vez más erráticos y con una variabilidad interanual bastante significativa. Entonces, eso tiene problemas en la producción, tiene problemas en las ciudades y tiene problemas en las zonas costeras, por mencionar algunas de ellas. Pero la variabilidad, la adaptación al cambio climático es un fenómeno de corto plazo, o sea, es cómo yo convivo con esta situación hoy en día y cómo hago para que estos cambios me afecten lo menos posible. También hay en este mismo tema de la adaptación al cambio climático, adaptarse o qué hago yo, qué voy a hacer yo en el futuro para adaptarme a esa variabilidad creciente que estamos teniendo. Si se ha constatado que el clima es cada vez más errático, también hay bastante literatura en el sentido de que establece de que en el futuro la variabilidad va a ser mayor. Entonces, bueno, si la adaptación también, o los fenómenos de adaptación también deberían contemplar qué uno debería hacer en el futuro porque el clima se vuelve más variable. Voy a mostrar 2 o 3 ejemplos de cómo en economía tratamos el tema de mitigación y de adaptación. En términos de mitigación, recuerdan que esto es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Una de las actividades productivas que genera gases de efecto invernadero es la aplicación de fertilizantes en los cultivos, pero aquellos fertilizantes nitrogenados, o sea, no todos los fertilizantes, sino algunos de ellos. Entonces, en esta gráfica de abajo tenemos lo que sería una función de producción. O sea, yo aplico cantidades crecientes de fertilizante, estos son kilos por hectárea de fertilizante, y obtengo rendimientos de los cultivos, o sea, productividad por hectárea cada vez mayor, con una concavidad negativa, o sea que a medida que, bueno, rendimientos marginales decrecientes. Resulta que este fertilizante que yo aplico acá, una parte lo utiliza el cultivo y otra parte se va al ambiente. Entre las formas que se va al ambiente, una de las formas es la emisión de gases de efecto invernadero, en particular de óxido nitroso, ese gas que tenía 298 veces más potencial de efecto invernadero que el carbono. Esto lo medimos acá, las emisiones de óxido nitroso. Y lo medimos con la gráfica de arriba. A medida que yo aplico cantidades crecientes, más
es el óxido nitroso que se me va a la atmósfera. Porque al principio el cultivo está utilizando cantidades importantes de ese fertilizante que aplico y luego el fertilizante ya la planta no necesita tanto, entonces se emite eso termina yéndose a la atmósfera. Acá hay muchos procesos, hay procesos biológicos, procesos agronómicos, pero también hay procesos de decisión de los agentes económicos, que no voy a entrar ahí. Esto es, compremos esto es un dato de la realidad. Entonces, si yo pudiera generar un incentivo al productor para que reduzca sus aplicaciones de fertilizante en esta parte de la curva, donde el impacto, donde el valor de la productividad marginal es bastante bajo porque ya está llegando al techo, ¿no?, de su productividad, lograría una reducción muy importante de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el trabajo que hicimos en este paper, y como conclusión o como take home de este trabajo estaba, bueno, cómo logramos afectar los incentivos de los productores. Bueno, acá para afectar los incentivos había en general tres grandes instrumentos: un impuesto, un subsidio o créditos de carbono, que el impuesto lo que haría es cobrarle un impuesto a la aplicación de fertilizante, cosa que le desincentiva a aplicar; un subsidio a aplicar menos fertilizante, si vos aplicás menos fertilizante yo te doy un subsidio; o créditos de carbono, que es las emisiones que dejás de emitir, ¿sí?, yo te las pago al precio del carbono, porque si el carbono está valorado en términos económicos, una reducción de las emisiones yo las puedo pasar a unidades monetarias. Entonces, al productor se le puede pagar por la reducción de emisiones directamente, independientemente de dónde vengan, pero en general viniendo de la reducción de aplicaciones. Esos son los créditos de carbono, que después lo compra, por ejemplo, una industria que necesita emitir gases de efecto invernadero, entonces la forma que tiene de emitir más es comprando créditos de carbono de otro que emitió menos. O sea, hay un área muy grande acá de trabajo en cuanto a aspectos económicos. Otro trabajo que también tiene que ver con la mitigación, en este caso es con el gas metano. En las actividades agropecuarias, las actividades ganaderas, producción en los feedlots, en los tambos, en los criaderos de cerdo, el estiércol de todos esos de los animales se puede biodigestar. Ese estiércol es el que produce el metano, que es el gas de efecto invernadero, pero si uno genera procesos de biodigestión, lo que se llama digestión anaerobia, eso lo que puede provocar es una mitigación, un secuestro de ese gas que al secuestrar el gas metano no se emite en la atmósfera y uno lo puede utilizar como lo conocemos como el biogás, ¿no? Y ese biogás se puede utilizar para generar energía eléctrica, para generar calor, y utilizarlo en el mismo proceso productivo del tambo, del criadero de cerdos, de los feedlots. Acá en este trabajo lo que hicimos fue una evaluación costo-beneficio de llevar adelante la implementación de esa tecnología en tambos y en criaderos de cerdo. No voy a entrar en detalle, pero simplemente para mencionarles que un área importante de trabajo de los economistas en temas ambientales está en la evaluación costo-beneficio, ¿sí?, de determinadas acciones que buscan mitigar emisiones de gas de efecto invernadero o adaptarse a los efectos del cambio climático. Para mencionarle un trabajo sobre adaptación, cómo en economía podemos tratar estos temas, acá estuvimos en un trabajo que fue financiado por la ANI, por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Acá estudiamos la tecnología del riego aplicada a cultivos.
y donde acá teníamos, partimos de esta situación en la cual si uno realiza una actividad, o sea, si planta una determinada serie de cultivos, en este caso estamos hablando de soja, sin riego, tiene una productividad por hectárea que tiene más o menos un promedio de 2.800 kilos por hectárea y con una amplitud, con una incertidumbre de productividad bastante amplia, mientras que con riego uno logra una mayor productividad, pero a la vez una contracción muy importante de la variabilidad. Entonces, nosotros que estamos bastante en economía acostumbrados a manejar los conceptos de riesgo, podemos entender que esto implica un beneficio importante en términos de la reducción de riesgo. Y nosotros hemos, por ejemplo, tenemos la materia de economía de la incertidumbre, que ustedes ya la tomarán, que este tipo de temas se trata muy frecuentemente, o sea, cuál es la valoración que podemos hacerle a una determinada actividad que reduce el riesgo. Bueno, en este trabajo hicimos eso. Lo que utilizamos es Prospect Theory y Expected Utility para valorar cuál es el impacto que tiene en el equivalente de certeza, o en Certainty Equivalent, de aplicar la tecnología de riego versus no aplicarla. Entonces, al final terminamos encontrando que el mayor Certainty Equivalent que genera aplicar la tecnología de riego, un 25% de ese mayor Certainty Equivalent proviene de que los rendimientos bajo riego son mucho más estables, o sea, son menos volátiles. O sea, y el 75% proviene del hecho de que los rendimientos con riego son mayores en promedio. Pero en general, cuando uno estudia estos temas, uno valora solo ese 75%. Uno realiza, por ejemplo, un análisis de valor presente neto para cuantificar un proyecto para evaluar el proyecto de inversión de aplicar una determinada tecnología, por ejemplo, la tecnología del riego, y uno se concentra en que la tecnología con riego tiene mayor productividad promedio, pero uno no suele contemplar demasiado esta contracción en la volatilidad. Bueno, Expected Utility o Prospect Theory son dos teorías que nos permiten contemplar esta menor volatilidad. Entonces esto es muy útil porque ayuda a promover una tecnología que es de adaptación al cambio climático, ¿no? Porque si el cambio climático me genera esta variabilidad, bueno, con esta tecnología yo estoy de alguna manera adaptándome a esa variabilidad. Le he venido hablando un poco de qué es lo que hacen los agentes individuales o para adaptarse o para mitigar gases de efecto invernadero, pero también hay acciones que los propios gobiernos realizan para tratar de concientizar sobre estos temas y para generar la estructura, la institucionalidad para que los agentes económicos puedan realizar el tipo de cosas que recién le estaba comentando. Entonces, seguramente ustedes hayan escuchado hablar que en 2015 hubo esta convención muy importante sobre cambio climático en París, donde se llegó a un acuerdo de mitigación de gases de efecto invernadero a nivel global, en la cual prácticamente suscribieron todos los países del mundo. Eso es, digamos, el antecedente inmediato que tienen es el protocolo de Kioto que se firmó y que luego, cuando venció, había que renovarlo. Entonces en la renovación
resultó que se sumaron incluso algunos países que en ese momento en Kioto no lo habían firmado. Eso le llevó unos cuantos deberes a cada país sobre cómo llevar adelante acciones determinadas, o sea, acciones en sus propios países que tengan como objetivo la reducción de emisiones y la adaptación al cambio climático, que en definitiva generan impactos globales. Entonces, es de esa visión un poco cooperativa del problema es que se trata de encontrar la solución, o se trata de generar que los impactos sean los menores posibles. Entonces, por ejemplo, Uruguay lo que hizo fue básicamente dos cosas. Hizo muchas cosas, pero a grandes rasgos uno puede dividirla en dos. Una es la construcción de la Política Nacional de Cambio Climático, que esto es una iniciativa interinstitucional que involucra a la mayoría de los ministerios que están vinculados, a todos los ministerios que están vinculados a los problemas del cambio climático, pero también a la sociedad civil, a las organizaciones de productores, que de alguna manera llevaron su voz hacia lo que debería ser una política de cambio climático. Y lo otro que tiene Uruguay en este sentido es su contribución nacionalmente determinada a la Convención de las Partes del Acuerdo de París, donde se compromete a mitigar gases en una determinada cantidad. ¿Sí? Entonces, se compromete a mitigar carbono, a metano, y se compromete a mitigar óxido nitroso desde sus actividades productivas. Entonces, Uruguay hace su contribución, reduce tantas toneladas por año de acá al 2030, y lo mismo hacen todos los países que suscribieron ese acuerdo. Obviamente, también todos supongo que habrán escuchado que Estados Unidos salió del acuerdo, entonces Estados Unidos no hace esto, digamos. Pero bueno, no voy a entrar en ese tema porque también da para largo, y la heterogeneidad que hay mismo a la interna de Estados Unidos da para hablar bastante sobre cómo se concibe estos problemas. Para terminar, un elemento que es vital para todos estos estudios de los que le he estado hablando, no solo los estudios que involucran mitigación y adaptación al cambio climático, sino también estudios necesarios como para que los propios países generen sus contribuciones nacionales determinadas, las lleven adelante y las monitoreen una vez que las empiezan a llevar adelante. Es requerido un bagaje de información significativamente alto. Eso lo podría resumir como que el estudio de los impactos del cambio climático, no solo estudios económicos, sino también estudios de otras disciplinas, es muy intensivo en información. O sea, necesitamos información de climática histórica, o sea, saber qué pasó con el clima en el pasado, para en parte entender cómo se podrá comportar el clima en el futuro, cuál es el impacto del clima en escala relevante, o sea, a veces me interesa estudiar el impacto del clima en una hectárea, en una industria, o a nivel global, o a nivel de un país. ¿Qué tan vulnerables son los distintos sistemas socioambientales? Obviamente no es lo mismo el impacto para una isla en el Caribe que está a un nivel del mar bastante bajo versus lo que ocurre en una playa, o de acá de Uruguay, o lo que ocurre en una zona donde está suficientemente alta que este tipo de cosas no le generan demasiado problema. Análisis costo-beneficio de distintas opciones de adaptación y de mitigación. O sea, llevar adelante una acción que mitiga gases de efecto invernadero, ¿es caro o no? ¿Pago esa inversión con la reducción de emisiones que hago valoradas al costo social del carbono, por ejemplo?
Por ejemplo, para terminar, ¿qué mecanismos de financiamiento hay para esas acciones? Dentro del Acuerdo de París se estableció lo que se llama el Fondo Verde para el Clima, que es el financiamiento de este tipo de acciones y mitigación de todos los países hacia los países que lleven adelante hacia los agentes que lleven adelante estas acciones que son del orden de los, si no recuerdo bien, $1.000 millones por año. Entonces, la información, en estos aspectos hay mucha información, pero alguna de las críticas principales es que la información que hay para hacer este tipo de estudios está dispersa y a veces está en formatos inadecuados, o sea que requiere ya un procesamiento adicional, más allá de que la información esté. Eso para, por ejemplo, los analistas, pero también para los tomadores de decisión, ¿sí? Los agentes gubernamentales que se encargan de establecer, bueno, llevemos adelante una acción para mitigar emisiones como por ejemplo la digestión anaerobia de estiércol de tambos o feedlots. Los mismos tomadores de decisión no necesariamente tienen la información disponible en tiempo y formato, más allá de que la información ya haya sido generada. Este tipo de cosas ha sido recogida en un informe de Naciones Unidas que se le llamó el gap en adaptación. O sea, si nosotros queremos adaptarnos a los cambios en el clima, ¿cuánto nos falta para poder realmente hacerlo? Y ahí hay ese gap, ¿no? Esa brecha que tenemos para poder adaptarnos, tiene que ver con la financiación, o sea, con acceder a financiamiento para poder llevar adelante acciones de mitigación. Tiene que ver con el hecho de que la tecnología que necesitamos posiblemente no esté disponible o está disponible pero los productores no acceden a ella. Y también está relacionada a la existencia de brechas de conocimiento. O sea, eso que decía de que la información puede estar generada pero no disponible de la manera que el tomador de decisión o el analista la necesita. Y ahí, en particular, de las brechas de conocimiento, hay producción de conocimiento, integración de conocimiento y cómo se transfiere ese conocimiento a los usuarios finales. Entonces, solo para comentarles, este es un proyecto en el que estamos vinculados acá desde la universidad. Es un proyecto que se llama Latino Adapta, por encontrarle un nombre corto. Este que está abajo es el nombre largo. Es financiado por el IDRC, que es el Instituto de Cooperación Canadiense para el Desarrollo. Y IDRC financia al Centro de Cambio Climático y Toma de Decisiones, que es un centro que incluye a estas instituciones. Acá está la Universidad de Ort, Saras y Universidad de la República son quienes participan de ese centro por parte de Uruguay. Y es un centro regional, entonces tiene una serie de institutos de investigación y universidades bastante importantes de la región, que podrán verlos ahí. Incluso CATIE es un centro de Costa Rica. Entonces, el objetivo de este proyecto es tratar de entender un poco mejor esas brechas de conocimiento que existen en los países de la región, con el objetivo de llevar adelante, que están operando como brechas para llevar adelante medidas de adaptación al cambio climático. Acá hay un trabajo importante de diálogo entre el sector académico, por llamarle en términos generales, que estaría representado por estas instituciones que recién le mencionaba, y los tomadores de decisión, que estarían siendo representados por organismos gubernamentales que están encargados de llevar adelante acciones de adaptación que están reflejadas o en la Política Nacional de Cambio Climático o en las contribuciones nacionales determinadas. El objetivo es que se puedan fortalecer las capacidades de los gobiernos, de los tomadores de decisión en términos generales de Latinoamérica, en particular de la región,
para tomar decisiones e implementar políticas de cambio climático con base en evidencia científica. Y de ahí la importancia del vínculo con la academia. Esto es cómo se organiza el proyecto. Y bueno, en realidad no tengo consideraciones finales, simplemente quería hacer una breve reflexión en el sentido de decir que el estudio de los aspectos económicos del cambio climático es algo extremadamente amplio. Como decía al inicio, eso dio lugar a toda una corriente de trabajo en la disciplina económica. Yo acá seleccioné algunas cosas para comentarles, pero hay muchas otras cosas más que son tan relevantes como estas y que, bueno, obviamente no da el tiempo para cubrirlas. Así que, bueno, si a alguno le interesa un poco más estos temas, podemos charlarlos en otro momento. Y bueno, nada más. Muchas gracias.